ejecutar programas de capacitación, promover la cooperación interinstitucional, promover la integración de estudiantes de Derecho y proporcionar al Consejo de la Judicatura insumos para los bancos de preguntas en los concursos de méritos y oposición y evaluación de desempeño. Dentro de nuestros planes y programas priorizamos temáticas relacionadas con derechos humanos, interculturalidad, movilidad humana, derecho indígena, violencia de género y programas de prevención de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. La Escuela Defensorial busca proporcionar a los defensores públicos herramientas jurídicas y técnicas para que quienes más necesitan reciban la mejor defensa posible. Nuestro compromiso es trasladar esos conocimientos a la práctica para generar un perfeccionamiento laboral y una gestión eficiente. Escuela Defensorial. Este es nuestro logotipo y con ello presentamos la identidad de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador. El esfuerzo y trabajo conjunto en favor de nuestros usuarios se encuentra en el isotipo, conformado por el actual logo institucional, representado por dos personajes o siluetas elípticas. La formación académica y proyección de conocimiento e investigación con el fin de fortalecer nuestros servicios ciudadanos se simbolizan en el libro abierto, como franca representación de la sabiduría y lucidez. Estos dos elementos, principios de nuestra institución, forman el escudo de la Escuela Defensorial, que personifica nuestro modelo de gestión y la necesidad de contribuir al desarrollo social por medio del conocimiento. Este escudo se asienta en la corona de laurel como símbolo de victoria, respeto, conocimiento e inspiración. El logotipo de la Escuela Defensorial en su conjunto se compone de una cromática celeste que evoca la seriedad y serenidad que caracteriza a esta instancia, despertando al mismo tiempo sentimientos de aptitud y renovación. Para completar la composición en la base del logotipo, se proyecta el texto Escuela Defensorial, Defensoría Pública del Ecuador, nombre de este proyecto académico creado con la vigencia de la ley que rige nuestra institución. El logotipo en su integridad simboliza la fortaleza institucional, formación, especialización y capacitación permanente. La Defensoría Pública del Ecuador y la Escuela Defensorial se complacen en dar la cordial bienvenida a todas y a todos a la capacitación denominada Ética Pública. Saludamos la presencia de la Coordinadora General de Gestión de la Defensoría Pública, Magíster Rosy Jiménez, Directora de la Escuela Defensorial, Magíster Tania Torres, Director Provincial de la Defensoría Pública de Santo Domingo de los Áchilas, Magíster Mauricio Fernando Sotalín. Señoras y señores directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales y coordinadores provinciales de la Defensoría Pública, compañeras y compañeros defensores públicos, abogados, funcionarios y estudiantes de los consultorios jurídicos gratuitos. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. La ética pública es la disciplina que estudia y analiza el perfil, la formación y el comportamiento responsable y comprometido de las personas que se ocupan de los asuntos públicos. Esta disciplina señala principios y valores para ser aplicados en la conducta del hombre que desempeña una función pública y ofrece un conocimiento que los lleva a actuar de una determinada manera en cada situación. Para dar la bienvenida a esta capacitación, recibimos al Magíster Mauricio Fernando Sotalín, Director Provincial de la Defensoría Pública de Santo Domingo de los Áchilas. Muy buenas tardes con todos y todas. En primer lugar,
quiero manifestar nuestro agradecimiento a todos y todas quienes han hecho posible la organización de esta capacitación. Al señor Defensor Público General de la Nación, doctor Ángel Torres Machuca, por apoyar firmemente al desarrollo profesional de quienes conformamos la defensa pública del Ecuador. A la Escuela Defensorial por facilitar este espacio y apoyar la organización. Y al expositor, Magíster Rodrigo Murat, por su interés en compartir generosamente su conocimiento y experiencias en esta jornada. Sin más, por ahora, esperamos que aprendamos y reconozcamos todo el conocimiento que se busca entregar durante esta capacitación, para que finalmente nos sintamos que estamos un poco más encaminados hacia una mejor atención a nuestros usuarios, como servidores públicos del Ecuador. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Gracias, estimado doctor. Las capacitaciones permanentes por parte de la Escuela Defensorial al personal misional y la área complementaria a la defensa jurídica pública es una prioridad de la actual administración. En tal sentido, invitamos a la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, para inaugurar la presente jornada de capacitación. Buenas noches, ya con todas y con todos. Reciban un cordial saludo de parte de nuestra máxima autoridad, el doctor Ángel Torres Machuca, Defensor Público General. Para la Escuela Defensorial es motivo de mucha alegría y satisfacción que nos encontremos en un nuevo espacio de formación. En esta ocasión pasamos de una formación en el ámbito del derecho a una formación en el ámbito de la ética, en el ámbito además de lo público. La ética se integra con educación para darle un sentido de humanidad y condicionalidad social e histórica que le exige la formación de las personas como ciudadanos íntegros y con valores. Parecería ser que actuar con rectitud, con honradez y honestidad no es algo que debemos aprender. Sin embargo, propiciar estos espacios de reflexión forman parte de la responsabilidad que esta institución tiene con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Espero que este espacio sea de muchísimo provecho para cada uno de los que nos encontramos presentes en este espacio virtual. Muchísimas gracias. Adelante, Paulinita. Agradecemos la intervención de la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, y de esta manera damos por inaugurada esta jornada de capacitación. Recordamos a los asistentes mantener encendidas sus cámaras, silenciar los micrófonos, identificarse con nombres y apellidos, registrar de manera obligatoria su asistencia mediante el link que será enviado los 10 últimos minutos de esta capacitación a través del chat de Zoom. Esta capacitación genera un certificado de asistencia. Indicamos también que las personas que se encuentran participando de esta capacitación de manera virtual puedan realizar preguntas al expositor a través del chat de Zoom. Serán leídas y contestadas al término de su exposición. Saludamos y damos la bienvenida al magíster Rodrigo Murado Prado, facilitador de la capacitación del día de hoy denominada Ética Pública. El magíster Rodrigo Murado, estudiante de doctorado en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, República Argentina. Además se destaca con una maestría en Derecho en el área de Acceso a la Justicia y Derecho Procesal. Posgrado en Criminología, Política Criminal y Seguridad Pública de la UNIDER. Posgrado en Derecho Constitucional. Posgrado en Derecho Privado por la Universidad Grande Río. Posgrado en Derecho de Familia y Sucesiones. Abogado en Derecho por la Facultad de Derecho de Varginha. Defensor Público del Estado de Minas. Fue miembro electo del Consejo Superior de la Defensoría Pública del Estado de Minas. Participó en la redacción de artículos para la revista Forense y varios otros. Es miembro de la Comisión de Defensa y Protección al Consumidor del Ministerio de Justicia. Autor de los libros Fundamentos del Derecho Penal Mínimo, una aproximación criminológica, de la editora Tirant Loblanche. Recibimos al magíster Rodrigo Murado Prado, quien tendrá 50 minutos para la capacitación sobre el tema ética pública. Bienvenido, doctor. Un gusto para mí estar acá con ustedes en Ecuador. Tengo amigos
y colega defensor en Ecuador. Saludo a todos ustedes en la persona de Salomón Montesés Giler, un defensor público de ahí, un colega del doctorado, y también a la persona del presidente de la asociación, Ángel Torres Machute, y que es defensor general, la persona de la doctora Rosy Jiménez Espinosa, que está con nosotros, Mauricio Sotalín, que también me habló, y la doctora Paulina Kropp. Un gusto estar al lado de mis colegas en este hermoso país. Yo aún no lo conozco, pero ya no me faltó invitaciones personales que la pandemia no me pudo dejar de ir. Pero me voy. Aún me voy a conocer el hermoso país de Ecuador. Bien, para comenzar, vamos a hablar mucho sobre nuestras funciones como defensor público y las correlaciones con valores morales y éticos. Empezamos, yo tengo acá una pantalla, pero me gustaría hablar un poco antes. Tenemos ahí conceptos que nosotros estudiamos en la facultad, estudiamos en los más variables cursos de especialización sobre moral y ética. Y cada vez más que leemos, estudiamos, la cosa está muy difícil de ser establecida las diferenciaciones. ¿Por qué? La sociedad es multidinámica. Nosotros vivimos en un continente multicultural, multifactorial. Los valores son cambiantes, decimos, se cambia mucho. Así tenemos incluso un poco de dificultad para decir lo que sería moral. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque moral sería el conocimiento colectivo, lo que una sociedad, un agrupamiento, una ciudad, una circunscripción, un estado, una provincia, tiene como un valor colectivo, un valor que aunque haya algunos que no lo cumplen, pero la mayoría lo considera un valor que merezca la consideración. Y ahí surge el derecho para garantizar estos valores morales. Bien, este es un concepto de moral que estaría así muy cerca de Aristóteles. Pero también tenemos conceptos que son buscados en Kant. Kant desarrolló su concepto de ética y moral basado en los llamados imperativos, el imperativo categórico y el imperativo hipotético. Y ahí la cosa no empezó tan clara porque tenemos la cosa al respecto de los conceptos morales en Aristóteles y de todos los otros filósofos que lo seguían, y la cosa comenzó a cambiar el punto de mirada con Kant, y ahí todos los otros que lo siguieron. Porque podría decir que lo que es moral es lo que usualmente toda la sociedad lo considera como correcto. Alguna otra sociedad podría decir no, para ustedes es bueno y para nosotros no. Y me voy a buscar un ejemplo muy práctico que vemos en la cancha de fútbol. Si ustedes miran cómo los jugadores de fútbol de Argentina se saludan con un beso en el rostro, y los jugadores brasileños no hay estas cosas. No es que está equivocado, que es malo, que es bueno. Hay una costumbre. Yo viví mucho tiempo en Argentina, tengo amigos allá que nosotros nos saludamos con un beso en el rostro. Si yo hago eso en Brasil, no es aceptable, porque no, acá no tenemos esta costumbre. Bien, empezamos
con un ejemplo así para decir, ¿eso sería inmoral? No sé, hoy en día eso sería intolerable en Brasil. No sé si amoral o inmoral, pero intolerable sí. Ahora, en Argentina, algo común, con cariño, con gusto, una forma de demostración de amistad, de intimidad, de confianza, eso sí. En Brasil, no, eso no sería visto del mismo modo que miran los argentinos. Otros ejemplos también que buscamos para demostrar que la moral es diferente. Tenemos en muchos países la costumbre de, por ejemplo, llegar en una señora y hablar con un saludo, un cumplimiento, un beso en la mano, ¿sí? Como una demostración de respeto y consideración. Acá en Brasil no se hace eso, no hay esta costumbre de un beso en la mano. Eso se perdió. En el pasado sí, ahora no. Y por eso decimos que los valores morales son cambiantes. Y la pregunta es, si son cambiantes, ¿la ética sobre estos valores también son? Cuando hablamos de moral y ética, estamos preguntando lo siguiente. La ética cuestiona por qué debo manejar, conducir mi vida sobre estos valores morales. Y las más variadas respuestas, contestaciones a esta pregunta serían desarrollos de un pensamiento ético. Ahora, cuando decimos que un valor moral me conduce a tener este modo de conducción de mi vida, por ejemplo, estamos diciendo que el valor colectivo que me hace elegir esta conducción. La ética es la ciencia que estudia la moral. Por eso estamos hablando de que la moral es flexible, mutable, y la ética es la ciencia sobre el mutable. La moral se constituye como un seguimiento, un conjunto de reglas sociales, órdenes sociales, regulamentos sociales sobre lo que se espera de un individuo, sobre lo que la sociedad, la comunidad, la provincia, la municipalidad, la provincia, un país, espera de sus habitantes, de las personas que viven ahí. Y la ética no. La ética sería la reflexión del individuo, de la persona, sobre los conceptos morales de dónde se ubica esta persona. La palabra ética viene de éticos, una palabra griega que habla sobre el modo del comportamiento, cómo debo tener mi comportamiento en determinada región, local, municipalidad. Y moral sería los costumbres, que viene de otra palabra griega llamada mores, que significa costumbres. Bien, si moral es regla, quien no la cumple es inmoral. Si moral es regla, aquel que no la conoce o por no tener capacidad de conocer o no conoce por una casualidad cualquiera, es amoral.
Y ética. Ética sería el conjunto de pensamientos, de cuestionamientos, de por qué debo hacer así, por qué debo seguir mi conducción de vida con bases en la moral. Y ahora me viene una cosa muy interesante. En la Alemania nazi, antes de la ascensión del Estado totalitario, en el comienzo, cuando Hitler ha empezado a lograr puestos en la política, el partido ha surgido y ha comenzado los trabajos de concientización y agremiación de personas para sí. Un maestro llamado Carl Bildung escribió un libro llamado La licencia para aniquilación de la vida sin valor de vida. ¿Qué quería decir este tipo? Quería hacer una propuesta radical para que la sociedad empezase a aceptar que personas que no tuviesen valor de vida, o sea, en la sociedad nazi, que no tuviera condición de producir y ser útil a los ideales nazis, podría ser muerta. Hubo ahí una tentativa de un cambio moral, un cambio colectivo, y a partir de ahí legitimar leyes que conducisen la forma como estas personas sin valor de vida pudiesen morir. Eso ocurrió. Este pensamiento fue un pensamiento muy radical en la administración cuando Hitler ha empezado como primer ministro y después de la muerte del presidente Hindenburg asumió la condición de Führer en la Alemania nazi. Bien, llegamos acá en estas cosas y me voy a mi país, me vuelvo a mi país, que estoy acá en Brasil. Estamos con la discusión derecha o izquierda, ¿sí? Tú sabes, las elecciones brasileñas están muy cerca, creo que 2 semanas más, 3 semanas más, tenemos votaciones acá. Estamos con la cosa, seguimos con la derecha, que está el liberalismo, las cosas que plantearon la derecha en estos años, o cambiamos y volvemos para la izquierda, el centro izquierdista, Lula. Te digo que hay mucha cosa por detrás de los dos candidatos, porque cada uno de ellos propone cambios morales. Nuestro presidente, que es candidato a reelección, está diciendo que hizo un cambio total en los valores morales y una salvación de la familia, de la propiedad y del Estado. Y por otro lado, el candidato de la izquierda, Lula, nos dice que la gente empezó a tener hambre, hay mucha gente abajo de condiciones mínimas de sobrevivir en un estado, están muriendo, y que tenemos una política que podemos llamar de necropolítica de los pueblos en Brasil, que llamamos aporofobia. Sería un horror, sentimiento mal contra las personas pobres. Bien, los dos, cualquiera que gana, intentará poner en práctica sus políticas públicas de concientización de acuerdo con sus valores, que son valores morales, que serán introducidos en la sociedad de acuerdo con su visión. Bien, estoy hablando de política
pero empezamos a volver a lo que hay de especial en eso, en el derecho, en nuestra función. Si estamos hablando que la moral es un concepto social que estudia y promueve pensamientos, conclusiones al respecto de pensamientos, de comportamientos concretos, y si decimos que ella es el conjunto de normas, normativo, que se orientan a todos los pensamientos, comportamientos humanos en una comunidad o cultura, podemos decir que hay una variación moral de acuerdo con el local, la localización, la ubicación o al tiempo. Y la ética. La ética es el estudio de la moral. Cómo la moral se fundamenta y se aplica y lo que hay por detrás de ella. Eso estudia la ética. De modo que podemos decir, cuando preguntamos lo que debemos hacer, esta pregunta es relacionada directamente a la moral. Cuando preguntamos por qué debemos hacer, estamos en una pregunta en que la respuesta, la contestación es relacionada a la ética. Bien, la ética puede ser individual, los valores morales que vos tienes. La ética puede ser relacionada a los valores de una empresa, de una institución, los valores considerados de acuerdo con la profesión, y ahí, al hablar de ética y sus dimensiones profesionales, empresariales, institucionales y personales, estamos hablando de las leyes que regulamentan estos valores. La sociedad puede tener, por ejemplo, 1.000.000 de valores morales, pero un individuo puede seguir algunos valores morales. Si decimos eso, la conclusión es que la moral es colectiva y la ética individual. Sí. Si estamos diciendo eso, la moral es la conducta, la acción o la omisión, y la ética un principio relacionado a eso. Podemos decir que la moral es temporal. Entonces, la ética sería en regla permanente. Decimos que la moral es cultural, está relacionada a la cultura. Ahora, la ética sería una ciencia universal. Decimos que la moral es una conducta de la regla y la ética sería la regla mismo. Y por ende, la moral sería la práctica y la ética la teoría. La ética, la justicia social. Así decimos eso para llegar al punto de que tenemos reglas universales de valores éticos. Nosotros que trabajamos con derecho conocemos todo. Serían, por ejemplo, los axiomas desarrollados a mucho tiempo por Ulpiano en Roma, un jurista romano que llamaba de los axiomas del derecho según el pensamiento de Ulpiano. Nemine ledere, oneste vivere, sunt quic tribue. Nemine ledere, non lesionar ninguno a nadie. Honeste vivere, beber honestamente, y sunt quic tribuere, dar a cada uno lo que es tuyo, lo que es de él.
todo eso, todo el pensamiento ético, hay que pasar por la moral. Si la ética es la ciencia de la moral, estamos estudiando la moral, cientificando la moral. Pero ni siempre las reglas morales, los valores morales están adecuados a la ética. Y allí buscamos un ejemplo muy común en Brasil. Y para nosotros todos que manejamos con derecho penal, hay un principio del derecho penal mínimo que se llama el principio de la adecuación social, que tiene la función de afastar, de anular la tipicidad penal. La adecuación social de un comportamiento humano. Este comportamiento es un valor moral en una sociedad, en una ciudad. Si un policía no hace una prisión porque, aunque sea crimen, un comportamiento, aquella sociedad lo acepta. Un ejemplo, ustedes conocen Río de Janeiro en Brasil y conocen que nosotros tenemos el carnaval, una festividad acá muy conocida, visitada, y tenemos nuestro carnaval, que hay una presentación de escuelas de samba, una danza típica que tenemos en Brasil. Tú sabes que hay una reina de la percusión, de la batería. Es una muchacha linda que está adelante. Y como es la principal mujer, que es símbolo de la escuela de samba, esta muchacha por veces sale casi desnuda, ¿sí? Casi desnuda. A veces con algo que llamamos acá algo muy elemental, que solo tapa las partes íntimas, la intimidad, asimismo con mucho cuidado, casi para fingir que está vestida, pero está desnuda. Esta muchacha sale en la calle, se camina con la escuela, danza, la televisión fija mucho tiempo en ella. Y yo pregunto, ¿por qué ningún policía llegó en esta muchacha y la arrestó, la prendió? ¿Por qué no? Si en Brasil tenemos un tipo penal que dice que es atentado a valores culturales públicos salir en la calle sin ropa, desnudo, porque en aquel momento aquella muchacha que estaba desfilando adelante de la batería, de la percusión de la escuela, está haciendo un movimiento cultural que la sociedad ha introyectado como, bien, es carnaval, durante el carnaval eso es normal, y nos adecuamos a ver las muchachas desnudas caminando por la avenida, por la calle en la presentación. Eso es la adecuación social, que está directamente relacionada a la moral. Ahora, ¿lo que hay de ético al respecto de eso? Bien, te digo una cosa, una vez me fue allá a mirar lo que llamamos los desfiles de la escuela de samba de Río de Janeiro. Bien, estaba yo
mirando con mi señora, y siempre cuando llegaba la percusión, claro, ya era esperado que la muchacha más bella y estaba desnuda, estaba delante. Yo inmediatamente miraba al contrario para no molestar a mi señora, pero ella siempre decía, ¿cómo permiten eso? Está desnuda. Eso para los niños que ven eso en casa es inmoral, es inmoral. Bien, y yo decía, yo la contestaba, no, en esta festividad, en este momento, en estas condiciones, la sociedad ha introyectado eso como algo moral. Y los valores éticos, las leyes penales, la tipificación de que no se puede salir desnudo a la calle, en este momento no sirve. Porque aunque exista una ley, la policía no arrestará a esta muchacha hasta porque terminaría la fiesta. Bien, hay otra cosa que te digo. Pregunto a ustedes, yo soy de Minas Gerais, una provincia que no tiene acceso al mar. Estoy muy cercano de Río de Janeiro, pero no mucho. Y yo me pregunté, imagínate si yo me apasiono por esta muchacha, ella por mí, yo la propongo bien, me voy a dejar mi señora acá en Río y me voy con ella de autobús hasta mi provincia, pero ella con la misma vestimentas de la presentación. Bajo en mi ciudad, en la plaza principal, de manos entreladas y bajo del autobús con la muchacha. Yo pregunto a ustedes, ¿lo que haría la policía? La respuesta es lo siguiente. Inmediatamente la policía llegaría y me preguntaría, ¿está loco? Estamos en una ciudad chiquita de 5.000, 20.000 personas. Usted me trajo acá una muchacha que está desnuda. No, es carnaval. No, carnaval allá para la televisión. Acá no. La policía haría la prisión de ella y la mía por participación en coautoría del respectivo tipo penal incriminador. Entonces consiguen mirar las diferencias sociales que la moral hace y que las leyes no. Bien, así que hablamos de eso. Me gustaría decir al respecto de un concepto de ética de un autor español llamado Sabater, que dice que la ética es el arte de vivir bien, de forma humana, humanamente, sin ofender otras personas. Según Sabater, este es el mejor concepto que podríamos tener en cuenta hoy sobre lo que sería moral y la consideración de la ciencia que estudiaría este concepto moral y ético, ¿por qué no? Ahora, con respecto a la defensa pública, pido ahí para ustedes la comprensión. Me gustaría poner algunas cosas relacionadas a nuestro código de ética de la defensa pública de Brasil, que creo que sería más efectivo compartir esta pantalla.
¿Cómo haré eso? Un rato solo. Acá está. Bien. Bien, muchas cosas hablamos por acá sobre conceptos éticos. Está en portugués, pero explicaré todo en castellano. No hace falta. Algunos conceptos de Kant y Hegel que revolucionaron mucho los conceptos morales y éticos. La ética para Kant tenía la fundamentación exclusiva en la razón. Las reglas serían establecidas de adentro para afuera a partir de una razón humana y su capacidad de creación de reglas. Y la ética para Hegel sería la identificación ética con la moralidad objetiva. Sería la superación de la moralidad subjetiva y teniendo en cuenta valores libres existenciales de la persona. Hablamos del concepto de moral, lo diferenciamos y ahora sí, la ética para la defensa pública. Bien, tenemos acá algunos principios que son principios éticos constitucionales. Creo que en la Constitución de Ecuador sería lo mismo, que son conceptos, principios o superprincipios organizadores, organizativos de la administración pública en Brasil, y creo que para ustedes también, que está en nuestra Constitución, el principio de la legalidad, el principio de la impessoalidad, de la moralidad, de la publicidad y de la eficiencia. Hay una observación acá que en algunas provincias, que llamamos acá de estados, tenemos nuestras constituciones estaduales. Estas constituciones estaduales también pueden elevar a condición de principio de la administración pública otros. En mi provincia, Minas Gerais, tenemos otro principio llamado el principio de la motivación de los hechos administrativos, de la acción, de toda manifestación de voluntad administrativa debe ser fundamentada. Bien. Tenemos una conformación constitucional, la defensa pública en Brasil, muy interesante. En la parte de la Constitución que habla sobre las funciones esenciales a la justicia, a la administración de la justicia, tenemos el artículo 134 que habla lo siguiente: la defensa pública es una institución esencial a la función jurisdiccional del Estado, siendo que la orientación jurídica y la defensa en todos los grados de los necesitados sean hechas en la forma pura. Pero este mismo artículo 134 era el original de la redacción de nuestra Constitución de 1988. En el comienzo de los años 2000, este artículo ha sido cambiado y la defensa pública en Brasil fue elevada, teniendo una otra conformación. ¿Cuál sería esta conformación? Una redacción más elaborada. Ahora tenemos la siguiente redacción que voy a compartir con ustedes también, porque esto cambia mucho todo lo que tenemos sobre la defensa pública. El artículo 134
No sé cómo estoy compartiendo. Déjame. ¿Qué hice yo? Bien, acá está. El artículo 134 ahora elevó la defensa pública brasileña con la misma redacción que el Ministerio Público, que ustedes conocen como los fiscales, ¿de acuerdo? Ahora tenemos una redacción más apurada. Eso llegó con los gobiernos de izquierda, con Lula. Lula ha valorizado mucho la defensa pública en Brasil. Incluso te digo que cuando yo comencé a trabajar en la defensa pública, yo tenía que comprar el papel que haría la impresión de las peticiones al juez. Yo compraba con mi plata. El Estado no enviaba nada, no tenía. Eso fue al comienzo de los años 2000. Con Lula la cosa empezó a mejorar. Empezamos a tener computadora, papel y otras cosas. Y así seguimos bien. Eso que voy a mostrar a ustedes es la actual proyección que tenemos sobre la conformación de la defensa pública en Brasil. Me voy a compartir esta pantalla acá. ¿Qué tenemos? Un nuevo artículo 134. La defensa pública es ahora una institución permanente, esencial a la función jurisdiccional del Estado, con la incumbencia, con el deber y como expresión e instrumento del régimen democrático. Fundamentalmente la orientación jurídica, la promoción de los derechos humanos y la defensa en todos grados, judicial y extrajudicial, de los derechos individuales y colectivos de forma integral y gratuita a los necesitados. ¿Sí? Miren qué cambio hicimos, un cambio casi radical de los roles que teníamos. Y una cosa que voy a decir a ustedes todos: la única institución que en nuestra Constitución recibió un comando, una ordenación constitucional para la promoción de los derechos humanos fue nuestra defensa pública. Fíjense que es una cosa así muy grande, porque si tenemos esta consideración en la Constitución de que es la defensa pública la institución que hará la promoción de los derechos humanos y es la única que recibió esta consideración, es algo destacable, porque es una institución que es permanente, esencial y que tiene esta función de promoción de los derechos humanos. Bien, así seguimos con las presentaciones. Sobre los comandos éticos, no sé, volvió. Me gustaría compartir la pantalla del slide, ¿de acuerdo? ¿Dónde está? Acá está. No, volvió. No es eso. Bien. Doctor, perdón, no sé si le podemos ampliar la pantalla. Parece que está con pantalla reducida. No sé. La traducida. Con la pantalla reducida, más pequeña. Ah, bien, bien. Es posible. Sí. Está. Ahora sí. Vamos a ver si logro compartir esta pantalla. Bien. Ahora sí, para ustedes. Bien. Ya está bien. Gracias, Gracias, doctor. perdóname. Bien, llegamos al punto.
que estaba hablando de la conformación constitucional de la defensa pública. Lo expliqué para ustedes todos de nuestra importancia. Eso ocurrió en los años 2000. Tenemos una organización descentralizada. Hay una defensoría pública federal y una provincial. Yo soy un defensor provincial. Y tenemos algunas cosas que son muy importantes con relación a conceptos éticos. Por ejemplo, acá la defensa pública puede pelear contra el Estado. No sé si en la conformación de Ecuador esto es posible, pero antes de los años 2000, en Brasil no era posible un defensor público manejar un proceso, una acción judicial contra el Estado. Y también ahora podemos pelear defensa pública contra defensa pública. Ejemplo, los más variados posibles. Yo estoy defendiendo en una acción que la pelea está relacionada al alquiler, estoy defendiendo el dueño y otro defensor está defendiendo la persona que alquiló el inmueble. Bien. Y al respecto de estos conceptos éticos, tenemos algunas cosas que los defensores públicos deben observar. La cosa que más llega a nuestro tribunal ético disciplinar son las formas como los defensores manejan el atendimiento al público. Mucha gente que está en la defensa pública no tiene capacidad, que puedo decir autoridad, de poner en el lugar, en la condición de la persona que está atendida, y así la trata mal, o hay un desentendimiento entre atendido y defensor público. Eso es lo que más llega en los tribunales de ética. Puedo decir que la conducción de eso, sé que mi tiempo está al fin, ¿no? Termina, tengo, ¿qué? Más 2 minutos, ¿no? Diez minutos más, doctor. Está bien. Bien, gracias. La mayoría de los casos que llegan a nuestro tribunal de ética disciplinar están relacionados de cumplimientos de una ordenación. ¿Y cuál sería? Con la creación de la defensa pública en Brasil, una ley federal ha instituido obligaciones de los defensores y derechos de las personas que buscan la defensa pública. Eso está como un deber ético, también estaría basado en un complejo moral. Es eso. Voy a compartir con ustedes la ley que reglamenta la defensa pública en Brasil. Ha instituido objetivos al ser buscados por la defensa pública, por los defensores, como también derechos de los que son asistidos, que están buscando los defensores públicos. Son derechos muy importantes y voy a compartir con ustedes eso. Acá. Esta es la Ley Federal 80 de 1984, que en mediados de los años de la primera década de los años 2000 ha sido cambiado y se construyó lo siguiente,
los objetivos de la defensa pública serían la primacía, la prioridad de la dignidad de la persona humana y la reducción de las desigualdades sociales, la afirmación del Estado de Derecho, la prevalencia y la efectividad de los derechos humanos y la garantía de los principios constitucionales de la amplia defensa y del contradictorio. Además, en el comienzo de la ley fue introducido este artículo 4, letra A, que trata de los derechos de las personas que buscan la defensa pública. Estas personas pasaron a tener el derecho sobre la información al respecto de la localización, horario de atendimiento de los órganos de la defensa pública, al respecto de la tramitación de sus procesos y de los procedimientos para la realización de pericias, de exámenes y cualquier providencia necesaria a la defensa de sus intereses, la cualidad y la eficiencia del atendimiento por el defensor, el derecho de tener su pretensión revista en el caso de recusa de actuación del defensor que lo atendió, o sea, la designación por acto del defensor público general de otro colega para atender a la persona, y la actuación de los defensores públicos distintos, diferentes, cuando verificada la existencia de intereses contradictorios o colidientes entre destinatarios o personas que sean atendidas por nosotros. Bien, estos conceptos éticos y morales, por qué no decir, porque transformados en ética, son buscados, aplicados, explicados y conducidos ahora en todos los locales. Acá tenemos, en el comienzo de la organización de la defensa pública, ocurrió muchos problemas. Uno de ellos, que yo pregunto a ustedes, acá se podría, antes de la Constitución de 88, el defensor ejercer la abogacía privada. Muchos de ellos siguieron con el derecho adquirido y tienen su banca de defensa. Ejercen la defensoría pública y la abogacía privada. Incluso muchos defensores públicos también tuvieron condiciones personales que fueron mantenidas. Algunos de ellos tenían funciones específicas, como por ejemplo, actuaciones determinadas por la administración. Solo podría atender a conflictos agrarios o de terratenientes, latifundiarios, contra el movimiento Sin Terra, que es un movimiento de revolución de la reforma agraria en Brasil. Y eso se ha mantenido después de la Constitución como una actividad determinada este colega. Tenemos muchos de estos problemas de antes de la Constitución. Con la Constitución de 88 y los cambios que llegaron en las leyes brasileñas, la defensa pública se convirtió ahora sí en una institución realmente pública que sigue un código de ética moral con valores morales y sobre todo eticizados en un código de normas éticas serviente a todos nosotros. Me gustaría mucho compartir este código de normas con ustedes, pero el tiempo no me ha sido bueno. Hablamos mucho de ética y lo punto principal se quedó, pero puedo enviar a ustedes el Código Nacional de
los mandamientos éticos para las defensas públicas federal y provincial de Brasil. Creo que son reglas muy interesantes para ustedes pensar al respecto. Agradezco mucho la oportunidad. Sé que el tiempo no me fue tan bueno así, pero al mismo tiempo es un gusto haber sido recibido por ustedes con este cariño, con todos los colegas que están, me acompañan, y hago un agradecimiento más a la persona de Paulina, Mauricio, Rosy y al Defensor Público General Ángel, y a mi colega Salomón Montesigilet. Muchas gracias a todos y así seguimos. Agradecemos al magíster Rodrigo Murat por su brillante exposición. A continuación damos paso a la ronda de preguntas recibidas en el chat de Zoom, o podemos también preguntar directamente al doctor. Si podemos alzar la manito, por favor. Al correo. Ya, Salomón Alejandro. Qué gusto verte, amigo. Salomón Alejandro, por favor. Y felicidades, distinguido profesor Rodrigo Murat Prado, por su intervención, que hizo un estudio desde una visión, desde cómo nació, y que habló mucho, hizo entender que como Sócrates hablaba de esto, ¿no? Que era distinguir entre el bien y el mal, Platón, que es el alma del bien, y este filósofo Aristóteles, discípulo de Platón, que esta moral lleva a la felicidad perfecta. También le entendí que esta razón que hablaba Kant tiene que ver mucho con la mente, ¿no? Entonces, si esta ética y esta moral nace de la razón, significa que todo pronunciamiento del funcionario público en el deber ser, que tiene que ser con la moral, y el por qué, que tiene que ser con la ética, tiene que llevar a una estética, al arte de lo bello que decía Hegel. Entonces, una vez que hemos manifestado en síntesis todo esto que usted mencionó, profesor Rodrigo Prado, quien tengo la dicha de ser su amigo, ¿cómo considera usted que esta ética, ¿no? Esta ética va a depender bastante de la moral en el funcionario público o no? ¿Qué opina usted, doctor Rodrigo, por favor? Un honor, amigo, un gusto ver y estar contigo. Sé que tú has sido propulsor, la propulsión de mi estar acá con ustedes. Te agradezco una vez más. Una vez un maestro nuestro llamado Eduardo Barbaroch en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, de la UBA, habló para ti, habló para mí lo siguiente: lo que es bueno y lo que es malo. Esto es muy difícil de explicar. A veces para ti es bueno, para mí es malo. Ahora, lo que creo es que estamos hablando de, si pensamos en ética para la defensa pública, hay que pensar en los valores morales de la sociedad y las reglas que serán aplicadas sobre los defensores públicos para atender, hablar, recibir estas personas. Entonces, por ejemplo, tú eres defensor del pueblo, defensor público en tu ciudad. Hay muchas reglas personales
de cuidado, de manejo, de negociación, de trato con las personas que son propias, que son tuyas, que están ahí en su pueblo. Eso no pasa, por ejemplo, en la capital. A veces muchas de estas reglas morales de tratamiento, de las costumbres, cambian un poco. Y el defensor público hay que tener un poco de libertad para el recibimiento de estos cambios. Entonces, por ejemplo, te garantizo una cosa. Si el defensor Salomón se va a trabajar en la capital, otra ciudad mayor ahí en tu país, no será más el defensor Salomón que es defensor del pueblo de su ciudad ahora, será otro que tendrá que adaptarse a los valores morales de aquella localidad, de la nueva. Por eso todo cambio de casa, todo cambio de ciudad, de pueblo, nos deja así un poco con ansiedad, porque nosotros vamos a empezar a medir nuestras acciones de acuerdo con la temperatura de los valores morales de esta nueva localidad. Por eso la ansiedad. En nuestro inconsciente, eso está muy claro. Pero eso no viene en nuestro consciente. Si llamamos Freud, resucitamos Freud para explicar lo que ocurre, es probablemente, dirá Freud, nuestro id no está de acuerdo con nuestra conciencia. Y ahí el conflicto empieza y el conflicto genera ansiedad y angustia. Y estos son sentimientos que van a influir en nosotros. Por eso todo cambio de trabajo, todo cambio de localidad, todo cambio de casa, genera en nosotros sentimientos así, que están relacionados a los valores morales de aquella región y por supuesto, el modo como las reglas éticas funcionan sobre estos valores morales diferentes, diversos. No sé si te respondí, pero yo explico un poco más. En resumen, los defensores públicos, nosotros hemos que tener la capacidad de adaptación a estos valores morales, porque hoy usted trabaja ahí en su pueblo, en su ciudad, en su juicio. Yo, por ejemplo, cambié mucho de ciudad. Brasil es un país así, como de dimensiones continentales. Yo conozco defensores públicos que en mi provincia mismo llegaron del norte de Minas Gerais y empezaron a trabajar en el sur, en la defensa pública de un pueblo chiquito acá en el sur de Minas Gerais, y tuvo dificultades de adaptación. No de adaptación a la ciudad, a las cosas, pero adaptación a los pueblos, a los valores del pueblo, porque estaba acostumbrado con otros valores. Esto es lo que decimos. La ética para nosotros hay que ser una ética que por lo menos tenga valores generales, reglas generales, con la posibilidad de una valoración. No hay que pensar en una teoría así dualística de las reglas éticas, que serían los códigos de ética y todo más de profesiones. Hay que tener la consideración de que toda norma hay que tener un valor moral
que esté de acuerdo con un hecho, una costumbre. Esta costumbre es cambiante, la norma puede ser cambiante y el valor sobre todo es cambiante. Y lo que cambia son las personas, son las cosas. Ahí, por ejemplo, hay una costumbre de hacer un tiempo, una siesta, después del almuerzo. Acá en Brasil no, por ejemplo, no sé, eso es una costumbre. Entonces, las normas éticas de convivencia, de recepción, hay que tener eso. Acá en mi provincia, que es la tierra de la producción de café, Minas Gerais, sur de Minas Gerais es conocido por la producción de café, exportación de café. Hay una costumbre, todos los días a las 15 de la tarde, todos nosotros paramos para tomar un vaso de café, un vasito de café. Y así es una costumbre. Y la gente que busca la defensa pública lo respeta. En mi despacho, por ejemplo, en mi oficina, mucha gente llegaba muy temprano para intentar recibir un número de atendimiento. Mucha gente venía de afuera porque la defensa pública no era descentralizada, era centralizada en las ciudades mayores de Brasil. Entonces la gente llegaba, yo empezaba el atendimiento, a veces una persona estaba allí esperando por 5 o 6 horas sin un café, sin un pan. ¿Y qué yo comencé a hacer? Verificar esta condición, empecé así para estas personas que estaban más tiempo, yo empecé a compartir pan, café, leche con ella para tener una reflexión, lo mínimo existencial, ¿sí? Y así ser atendida por la defensa pública y salir así bien recibida. Nosotros tenemos que conocer estas cosas y manejar la conducción de nuestras acciones y reacciones de acuerdo con estos valores locales. Por eso, y así por terminar esta cosa, esta respuesta está larga, perdóname, Salomón. Los fiscales nuestros, que llamamos acá de la corregiduría de la defensa pública, hay que tener en cuenta la multiplicidad de valores de los pueblos de mi provincia. No son los mismos, ¿sabes? Y así tener la sensibilidad de que a veces un defensor está respondiendo, es imputado por una falta ética disciplinar y a veces lo que hizo en aquella localidad es algo normal. No es una falta moral. Puede ser ética, pero no moral, no inmoral. Bien, no sé si respondiste, contesté bien, intenté lo máximo. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de José Rafael Ordóñez. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias y muy buenas noches con todos distinguidos participantes de esta ponencia. Mi saludo atento para el doctor Rodrigo Murat. Quisiera, doctor, realizarle una pregunta filosófica respecto a su posición. ¿Cuál es para usted el estatuto ontológico de las normas morales? Quisiera entender cuál es la distinción que propone entre la norma moral y la norma jurídica en base a ese estatuto ontológico. Eso nada más, muchísimas gracias. Sí, te agradezco mucho, José Rafael. Bien, yo puedo decir lo siguiente: la mejor construcción de norma jurídica sería aquella
que adoptase una teoría llamada tridimensional, una doctrina llamada teoría tridimensional del derecho, donde vamos a tener los hechos, los valores y ahí sí las normas. Y las normas jurídicas serían mejores si adoptasen cláusulas generales que sean así como artículos o principios que están adentro de un código, de una ley, que pueden conducir el jugador a tener en consideración los valores morales cambiantes. Ahí sí que se cambian. En mi país tenemos un código civil que fue elaborado por el maestro ya muerto, ya fallecido, llamado Miguel Reale, que es nuestro código civil, que es basado en la producción de cláusulas generales por todos los cantos. Tenemos cláusulas generales y principios generales que son pilares de la aceptación de los múltiples factores cambiantes de nuestra sociedad. Así tenemos cláusulas generales de la buena fe objetiva. Tenemos cláusulas generales como de la función social de todo, de la propiedad, del contrato, del casamiento, de las relaciones de parentesco. Tenemos una cláusula general que sirve mucho para la preservación de los deberes anejos de los contratos. Son deberes éticos como deber de información, cooperación y protección contractuales. Creo que este modelo sería el mejor modelo que sería adoptado, por ejemplo, para los códigos de ética profesionales. Evidentemente, claro, hay puntos que son inflexibles. Usted no puede autorizar, por ejemplo, que un defensor público no tenga así lo mínimo de cumplimiento con obligaciones a su función. Llegar a la hora en su despacho, empezar los atendimientos a la persona, participar de los juicios. Esos son funciones. Ahora, muchas cosas relacionadas. Mire, por ejemplo, te pregunto yo. Acá en mi país tenemos una norma que dice, el defensor hay que tener las vestes, la vestimenta, el traje, talar, se llama talar. Talar es lo que es normal. Sería un traje, ¿sí? Y yo te pregunto lo siguiente. ¿Tú sabes cuántos grados hace en Río de Janeiro, en Brasil, en el verano? Casi 50 grados. Tú piensas, si yo trabajase allá, lograría estar en mi oficina o en el juicio de traje a 50 grados. Imposible. Entonces allá hay una costumbre de que la flexibilización, sacar la corbata, los botones de la camisa, sacar afuera y ahí durante el juicio un blazer, traje,
estar más fresco si no hay aire acondicionado. Entonces es que hay una flexibilización de esta norma que está en nuestro código de ética e incluso en nuestra ley de organización. Tener los trajes, acá llamamos las vestes talares, las vestimentas propias del cargo. ¿Entiendes? Eso sería lo mejor, cambiar la estructura para permitir estas leyes que tratan de la organización de la defensa pública, de los deberes del defensor y permitir a través de principios éticos, morales, como la buena fe, la función social, la flexibilización de acuerdo con factores sociales cambiantes. ¿Sí? Gracias, doctor. Tenemos una pregunta. Dice, ¿considera usted que un defensor público puede excusarse de patrocinar una causa que estima está en contra de sus principios morales y éticos? Esta es la pregunta de 1.000.000, ¿no? Te digo una cosa, acá nosotros no podemos decir no. No, incluso hay un problema acá en Brasil. Los defensores que actúan como defensores criminales, si llegara un millonario, si llegara en Brasil este tipo que está jugando foguetes afuera del mundo, yo me olvidé el nombre, ahora no me viene el nombre, Elon Musk. Si llega Elon Musk en Brasil con un paquete de cocaína y la Policía Federal lo detiene y a él pregunta, Elon Musk, ¿tú tienes un abogado? Y él dice, no, no tengo. Bien, la defensa pública te atenderá. Nosotros somos obligados a atender una persona que puede pagar el mejor escritorio de abogacía del mundo. Bien, una obligación. De todos modos, la pregunta es si el defensor público puede rechazar una causa de acuerdo con sus propios principios morales y éticos. Ahí estamos en la gradación de los valores morales y éticos de acuerdo con los valores morales y éticos del trabajo, de la institución. A partir del momento que el defensor público accede a su cargo y tiene valores morales y éticos relacionados a su función, relativo a su función, asumió que ponía delante de sus propios valores morales y éticos los valores institucionales. Pero creo yo que ahí también hay, porque hay algo así en Brasil, que hay la posibilidad del defensor público rechazar por una convicción jurídica. Por ejemplo, yo soy un defensor testigo de Jehová. No puedo aceptar defender una persona en lo que existe en Brasil, que es los juicios por jurados. Los testigos de Jehová pueden rechazar la participación, sea como jurado, sea como fiscal, sea como juez, sea como defensor público o abogado, ¿sí? Y ahí lo que hace, hay un artículo en nuestra ley de organización de la defensa pública que este defensor enviará una negativa de patrocinio, de atendimiento de esta causa al defensor público general. Este defensor público general hará la designación, los nombramiento de otro defensor público para actuar en esta causa y o
siquiera el propio defensor público general, eso yo nunca vi, puede hacer la defensa de la causa. Pero existe este tipo de manejo de situaciones así complejas. Ahora, por ejemplo, una vez una colega mía me llegó y me dijo lo siguiente: hubo acá un robo, un latrocinio, llamamos latrocinio, que es un robo seguido de muerte de una persona muy conocida, y ella, una defensora que trabajaba conmigo en el criminal, me dijo lo siguiente: Rodrigo, yo no puedo defender a este tipo porque la madre de las amigas de mi hija era pariente de la víctima. Y si yo hago eso, la familia hablará para las hijas, mi hija me preguntará por qué yo estoy defendiendo un hombre así, una persona así que ha hecho tan mal. Bien, yo claro, no tenía nada que ver con la cosa, asumí la defensa de la persona, pero en el reglamento que debía hacer mi colega, hacer una negativa fundamentada en una cuestión personal, enviar a el defensor público general, y ahí el defensor público general puede decir, bien, no será defendido por ella, y sí voy a nombrar un otro defensor, o yo mismo me voy a la ciudad y haré la defensa. Estos conflictos morales y éticos por las veces no son así difíciles de ocurrir, pero ocurren mucho, principalmente con personas que siguen religiones muy sencillas. Un último ejemplo, acá tenemos el candomblé, que es una religión africana, de matriz africana. Y tenemos también la Umbanda, otra religión. Hay defensores públicos que siguen estas religiones, y por muchas veces se recusan a asistir a personas que conocen, personas que van a buscar atendimiento en la defensa pública, que conoce que este defensor sigue la Umbanda, pero la persona que busca la defensa pública es un evangélico y no acepta el defensor público que sigue la Umbanda. Y ahí, ¿qué hacemos? La persona niega ser atendida por un defensor público que comparte la fe al respecto de creencias africanas. Hay que nombrar un otro defensor para hacer el atendimiento. Así seguimos. No sé si eso quedó claro para la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Dice, ¿considera que es adecuado que toda institución tenga un código de ética? Yo no escuché el comienzo, perdóname. A ver, está. Yo no escuché. A ver, dice, la siguiente pregunta dice, si existe conflicto de intereses, ¿se puede solicitar el cambio de patrocinio? Caso contrario, no, según nuestros reglamentos internos. Sí. Acá tenemos, y creo que ustedes también trabajan con este principio del defensor público natural, ¿sí? Acá tenemos eso. Si yo soy el defensor público criminal, todo que sea relacionado al criminal es mío. Ahora, si hay una recusa mía por una cuestión particular, yo no creo, yo
yo comparto de una religión, que esta causa criminal no me parece bien, no estoy en un conflicto moral y personal de defensa, yo puedo pedir una sustitución. Del mismo modo, hay una cosa que ahí sí está relacionada a la pregunta. Imagínate que una persona busca la defensa pública y no va con la cara del defensor. Decimos, no gusté del defensor público. Este tipo puede pedir una sustitución. En regla, no, porque hay un principio del defensor público natural. Este tipo que está insatisfecho, que no está bien con el defensor público que ha sido nombrado para defender, hay que manejar un pedido de sustitución. Y si el defensor público general lo cree, lo recibe, y para evitar un problema ético, puede manejar el nombramiento de otro defensor público sustituto en este caso. Ahora, antes de hacer eso, hay que consultar el defensor público natural sobre el motivo alegado. Si no, eso sería una falta de respeto a la garantía de inamovibilidad, de la autonomía del defensor público. No sé si está respondido, contestado. Sí, muchas gracias, doctor. De esta manera, agradecemos a las autoridades presentes, al magíster Rodrigo Murat, facilitador de este evento, y demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Les invitamos a participar de nuestras siguientes capacitaciones. Buenas noches con todas y todos. Gracias, doctor. Gracias a todos ustedes, un gusto muy grande y estoy para las próximas invitaciones. Perdóname por mi castellano, a veces se escucha, parece que estoy hablando italiano. Perdóname.